Lección 1. Explorar los presupuestos. Hola Anna, mientras hablábamos de la lista de compras, últimamente también he estado pensando en mi propio presupuesto. Oh, sí. ¿Qué ha estado considerando en términos de presupuesto? Bueno, quiero asegurarme de asignar mi dinero de manera inteligente, especialmente para lo esencial como la comida. Eso es tan importante. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre las necesidades y los deseos, ¿verdad? Exactamente, estoy de acuerdo en que todos tienen algo único que ofrecer, pero también estoy pensando en las restricciones presupuestarias. Totalmente. Se trata de priorizar lo que es más importante y, al mismo tiempo, dejar espacio para cierta flexibilidad. Absolutamente. Intento ser consciente de eso al planificar mis gastos. ¿Tienes algún consejo para presupuestar? Bueno, una cosa que realmente me ha ayudado es controlar mis gastos de cerca. De esa manera, puede identificar las áreas en las que puede ahorrar. Eso tiene mucho sentido. Controlar de cerca a dónde va mi dinero es probablemente el mejor punto de partida. Lección 2. Diversidad en los viajes. Hola Anna, el otro día leí sobre algunas tendencias de viaje. Al parecer, Nueva Zelanda se está convirtiendo en un destino muy popular. Oh, ¿en serio? Es interesante. Me pregunto qué es lo que impulsa el creciente interés en Nueva Zelanda. Por lo que he leído, atrae a muchos viajeros, en su mayoría de países asiáticos y otras islas del Pacífico. Eso tiene sentido. Nueva Zelanda tiene paisajes naturales tan diversos, que no es sorprendente que atraiga a una audiencia global. Definitivamente. Y creo que el enfoque del país en la sostenibilidad y el ecoturismo también es un gran atractivo para mucha gente. Absolutamente. La oportunidad de sumergirse en una cultura y un entorno únicos es muy atractiva. Estoy de acuerdo. Explorar diferentes lugares y experimentar esa diversidad es lo que hace que viajar sea tan enriquecedor. Totalmente. Realmente te abre los ojos a nuevas perspectivas y formas de vida. Me encantaría visitar Nueva Zelanda algún día. Lo mismo aquí. Definitivamente ahora está en mi lista de viajes por hacer. Cuanto más lo aprendo, más intrigado me siento. Lección 3. Navegar por las tiendas. Hola Anna, tengo que recoger algunas cosas de la tienda. ¿Quieres venir conmigo? Claro, estaré encantado de echarte una mano. ¿Qué quieres conseguir? Bueno, necesito unos calcetines nuevos y algunos artículos para el hogar. ¿Tiene alguna recomendación sobre dónde ir? Déjame pensar. Los grandes almacenes de la calle suelen tener una buena selección de calcetines. Y la tienda de artículos para el hogar de al lado es ideal para encontrar esos artículos esenciales para el día a día. Estupendo, gracias por el consejo. ¿Vamos allí juntos? Absolutamente. Estaré encantado de ayudarte a encontrar lo que necesitas. Genial. Estoy seguro de que tener un par de ojos extra será útil. Definitivamente. Además, siempre es más divertido comprar con un amigo. Estoy de acuerdo. Muy bien, vamos a ver qué podemos encontrar. Lección 4. Soñando con la primavera.
Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Japón durante la temporada de los cerezos en flor? No, no lo he hecho, pero siempre he querido ir. He oído que es absolutamente impresionante. De verdad que lo es. Las delicadas flores rosadas contra el cielo azul son simplemente impresionantes. Solo puedo imaginarlo. He visto fotos, pero apuesto a que es aún más bonita en persona. Lo es. El ambiente es tan sereno y tranquilo. Todo el mundo parece ir más despacio y apreciar la belleza natural. Eso suena maravilloso. Me encantaría experimentar esa sensación de tranquilidad. Bueno, ya sabes, estaba pensando en planear un viaje allí en primavera. ¿Estarías interesado en acompañarme? ¿De verdad? Oh, John, eso sería increíble. Me encantaría explorar Japón contigo durante la temporada de los cerezos en flor. Maravilloso. Podemos empezar a planificar los detalles. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable. Lección 5. Decoración para las fiestas. Hola Anna, ¿ya has empezado a decorar para las fiestas? No, todavía no, pero tengo ganas de empezar. ¿Tienes alguna idea divertida en mente? Bueno, estaba pensando en comprar un árbol de Navidad grande y decorarlo con todo tipo de luces y adornos. Oh, eso suena encantador. Y deberíamos poner una estrella encima, ¿no crees? Definitivamente. Y quizá también podamos poner muérdago en la casa. Oh, muérdago. Eso sería muy festivo. Nos podemos besar debajo de ella, por supuesto. Por supuesto. Y deberíamos poner algunos regalos debajo del árbol. Sí, es imprescindible. Con lazos grandes y coloridos en la parte superior. Absolutamente. Se verá tan mágico cuando esté todo hecho. Lección 6. Preparar sabores. Hola Anna, ¿cuál es tu hierba favorita para cocinar? Esa es una pregunta difícil. Debo decir que el orégano es mi favorito. Añade una gran profundidad de sabor. Ah, sí, el orégano es fantástico. A mí me gusta más el ajo y la cebolla. Oh, el ajo y la cebolla son clásicos. Realmente hacen que cualquier plato destaque. Absolutamente. Los uso en casi todo lo que cocino. Yo también. Son una base de sabor muy versátil. Definitivamente. ¿Alguna vez has intentado mezclar un poco de orégano con el ajo y la cebolla? No, pero suena delicioso. Tendré que intentarlo la próxima vez. Realmente reúne todo de la manera más asombrosa. Lección 7. El pasatiempo favorito de Anna. Hola Anna, ¿has probado ese nuevo pasatiempo del que me hablabas? Oh, ¿te refieres a mis clases de alfarería? Me han encantado. El instructor es muy paciente y es muy relajante trabajar con la arcilla. Eso es genial. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo? Bueno, empecé con unos jarrones y cuencos básicos, pero ahora intento hacer diseños más intrincados.
La semana pasada preparé esta bandeja para servir realmente genial con un patrón geométrico. Vaya, eso suena impresionante. Me encantaría ver tus creaciones alguna vez. Absolutamente. Estoy muy orgulloso de cómo están resultando. Ha sido un nuevo pasatiempo muy divertido de aprender. Me lo puedo imaginar. Debe ser muy satisfactorio hacer algo con tus propias manos. Definitivamente. También es un buen descanso de mi trabajo diario. El estudio de cerámica tiene un ambiente muy relajante. Eso es maravilloso. Me alegro de que hayas encontrado algo que te guste tanto. Lección 8. Artículos para el hogar. Hola Anna, ¿has ido a la tienda últimamente? Tengo que recoger un par de cosas. No, no lo he hecho. ¿Qué buscas? Bueno, me estoy quedando sin algunos artículos esenciales para el hogar, como jabón para platos, papel higiénico y detergente para ropa. Oh, esos son objetos importantes para tener en la casa. Déjame pensar, ¿qué más necesitas normalmente para reabastecerte? También necesito unas bombillas nuevas, una esponja para la cocina y quizás algunos otros artículos de limpieza. Parece una buena lista. No olvides tampoco cosas como las pilas, el papel de aluminio y las bolsas de plástico. Son útiles para todo tipo de usos domésticos. Buen punto. Me aseguraré de revisarlas también. ¿Me recomendarías recoger algo más? Bueno, si vas a ir, también puedes tomar algo para picar o beber. Siempre es bueno tenerlos a mano para cuando vengan invitados. Es una idea genial. Me aseguraré de abastecerme de algunas de nuestras golosinas favoritas. Lección 9. Deportes y ocio. Hola, ¿viste el gran partido de anoche? No, me lo perdí. ¿Qué deporte era? Era el partido por el campeonato de nuestro equipo de fútbol local. Jugaron muy bien y ganaron el título. Eso es increíble. El fútbol ha crecido mucho en popularidad por aquí, ¿verdad? Definitivamente. Se ha convertido en uno de los deportes más vistos y jugados, incluso más que algunos de los deportes tradicionales. Puedo ver por qué. Es un juego trepidante y emocionante. ¿Juegas tú mismo? La verdad es que sí. Formo parte de un equipo de liga amateur que se reúne varias veces a la semana para practicar y competir. Eso es genial. Apuesto a que es muy divertido formar parte de un equipo así. De verdad que lo es. Es una excelente manera de mantenerse activo y conocer gente nueva que comparte la misma pasión por el deporte. Lección 10. La vida en la ciudad. Bueno, tiene sus pros y sus contras. La comodidad de estar cerca de todo es agradable, pero el tráfico puede ser una verdadera molestia. Eso es cierto, sin embargo, he oído que el transporte público es bastante bueno en la ciudad. Lo es, pero aún puede llenarse de gente durante las horas punta. El ruido y las multitudes también pueden ser un poco abrumadores. Ya veo, ¿qué hay del costo de vida? He oído que los alquileres y los precios tienden a ser más altos en la ciudad. Oh, definitivamente. La vivienda y los alimentos son bastante más caros en comparación con los suburbios o las zonas rurales.
Eso es algo que tendré que tener en cuenta. Sin embargo, ¿crees que las compensaciones valen la pena? Realmente depende de tu estilo de vida y tus prioridades. Si no te importa el ajetreo y el bullicio, la ciudad puede ser un lugar emocionante para vivir. Es un buen argumento. Tendré que sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de decidir. Parece un plan. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras estás pensando en mudarte. Lección 11. Planificación de viajes. Hola Anna, estoy empezando a planear un viaje a Europa. ¿Tienes alguna recomendación? Europa, qué emocionante. ¿Qué países le interesa visitar? Bueno, me encantaría ver algunas de las principales ciudades, como París, Londres y Roma. Todas esas son opciones fantásticas. ¿Has pensado en cómo te desplazarás una vez que estés allí? La verdad es que no. No estoy seguro de si debo reservar vuelos entre cada ciudad o buscar trenes o autobuses. Es una buena pregunta. Los trenes suelen ser una forma cómoda y pintoresca de viajar por Europa. Es un buen argumento. Tendré que analizar el sistema ferroviario y ver si tiene más sentido. Y no olvides tener en cuenta el tiempo para hacer turismo y disfrutar de la cultura local en cada lugar. Absolutamente. Quiero asegurarme de dejar suficiente tiempo para sumergirme de verdad en los destinos. Lección 12. Cuadernos favoritos. Hola Anna, ¿tienes un tipo de cuaderno favorito? Oh, esa es una gran pregunta, John. Realmente prefiero los cuadernos encuadernados en espiral. Las bobinas facilitan voltear las páginas y escribir por ambos lados. A mí me pasa lo mismo. La encuadernación en espiral me parece mucho más cómoda que la encuadernación de los cuadernos tradicionales de tapa dura. Definitivamente. Y me gusta cómo la espiral deja el cuaderno plano cuando escribo. Simplemente se siente más natural. Absolutamente. Además, la espiral te da la flexibilidad de arrancar fácilmente las páginas si es necesario. Eso es una gran ventaja para mí. Exactamente. Los cuadernos encuadernados en espiral son muy prácticos. ¿Tienes una marca o un estilo favorito por el que sueles decantarte? Bueno, soy un gran fan de los cuadernos Five Star. Tienen una calidad muy buena en las páginas y las fundas son muy duraderas. Oh, sí, Five Star es una gran elección. También me gusta mucho la marca Mead. Tienen algunos diseños y colores divertidos para elegir. El aguamiel también es sólido. Las fundas estampadas pueden añadir un bonito toque personal a tu portátil. Lección 13. Tesoros familiares. Hola Anna, ¿alguna vez te has encontrado con reliquias familiares o recuerdos especiales de tus viajes? Ah, sí, tengo algunos artículos preciados. Por ejemplo, tengo este hermoso collar que pertenecía a mi abuela. Se ha transmitido de generación en generación. Eso es maravilloso. También tengo algunos objetos sentimentales, como este reloj de bolsillo que me regaló mi padre antes de morir. Es una de mis posesiones más preciadas. Eso es tan reflexivo. Me imagino lo mucho que significa ese reloj para ti. ¿Tienes algún otro objeto especial que hayas coleccionado a lo largo de los años?
Definitivamente. Tengo una colección de postales de todos los lugares a los que he viajado. Cada una me recuerda recuerdos y experiencias maravillosos. Es una idea encantadora. También tengo algunos recuerdos como ese. Por ejemplo, tengo esta pequeña figura de madera que compré en un viaje a México. Se ha convertido en una bonita decoración para mi hogar. Eso suena precioso. Es increíble cómo estos objetos simples pueden tener tanto significado e importancia para nosotros. Absolutamente. Estos objetos sentimentales realmente nos ayudan a conectarnos con nuestro pasado y con las personas y los lugares que han dado forma a nuestras vidas. No podría estar más de acuerdo. Es maravilloso poder rodearnos de estos importantes recordatorios. Lección 14. Un viaje de acondicionamiento físico. Hola Anna, he notado que estás muy en forma últimamente. ¿Has estado trabajando en una nueva rutina de ejercicios? Pues sí que lo he hecho. He empezado una combinación de ejercicios cardiovasculares y de entrenamiento de fuerza, y está marcando una gran diferencia. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de ejercicio cardiovascular has estado haciendo? He estado corriendo varias veces a la semana y también he probado algunos entrenamientos HIIT. Realmente aumentan mi ritmo cardíaco. Qué bien, el HIIT es una forma muy eficiente de entrenar. ¿Y qué hay del entrenamiento de fuerza? He estado incorporando algo de levantamiento de pesas, centrándome principalmente en ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto. Ha sido un desafío pero muy gratificante. Los movimientos compuestos son muy importantes para desarrollar la fuerza general. Me impresiona que lo hayas mantenido. Gracias. Definitivamente ha sido un viaje, pero me siento más fuerte y con más energía. ¿Tienes algún objetivo de acondicionamiento físico en el que te estés esforzando? Absolutamente. He estado intentando mejorar mi flexibilidad y movilidad, así que hago yoga varias veces a la semana. Lección 15. Exploración del mercado local. Hola Anna, he oído que fuiste al mercado local el fin de semana. ¿Cómo estuvo? Fue increíble. Encontré muchos recuerdos únicos e interesantes. Realmente deberías echarle un vistazo. Es una idea genial. ¿Qué tipo de cosas encontraste? Bueno, me encontré con esta hermosa canasta tejida a mano que tenía que tener. La artesanía era increíble. Vaya, eso suena precioso. Me encanta apoyar a los artesanos locales y encontrar artículos únicos. Absolutamente. Y el mercado tenía mucho más que artesanía. Había todo tipo de productos frescos, productos horneados e incluso deliciosa comida callejera. ¿O, comida callejera en un mercado local? Eso es justo lo mío. ¿Qué acabaste intentando? Comí los tamales más increíbles. Estaban tan sabrosos y perfectamente cocidos al vapor. Ahora me tienes ganas de tamales. Seguro que pronto tendré que ir al mercado. Lección 16. La emoción de un nuevo hogar. Hola Anna, he oído que te vas a mudar a una nueva casa. Eso es emocionante. Sí, lo estoy. De hecho, estoy viendo el apartamento ahora mismo. ¿Te gustaría venir a verla?
Me encantaría, pero no quiero imponerme si estás en medio de algo. En absoluto. Me vendría bien una segunda opinión. Venga, acabo de terminar unos trámites. Está bien, suena bien. Voy a ir ahora. Dígame la dirección. Estupendo, te lo enviaré por mensaje de texto. Me muero de ganas de que veas el lugar. Genial, llegaré pronto. Es un gran paso, me alegro por ti. Gracias, estoy muy emocionada. Ha sido un proceso largo, pero creo que he encontrado el lugar perfecto. Estoy seguro de que lo hiciste. Tienes muy buen gusto, así que no me cabe duda de que va a ser increíble. Lección 17. La batalla de Nueva Orleans. Hola Anna. ¿Sabías que la batalla de Nueva Orleans se libró después de que la guerra de 1812 terminara oficialmente? No, no lo sabía. ¿Qué pasó? Bueno, el Tratado de Gante se firmó en diciembre de 1814, pero las noticias llegaron lentamente en aquel entonces. Los británicos aún lanzaron un ataque contra Nueva Orleans a principios de 1815, pensando que la guerra continuaba. Vaya, eso es interesante. Entonces, ¿quién ganó esa batalla? Los estadounidenses, liderados por el general Andrew Jackson, derrotaron decisivamente a los británicos. A pesar de que la guerra había terminado, los estadounidenses aún pudieron conseguir una gran victoria. Ya veo, debe haber sido una situación caótica, con el final de la guerra pero la lucha continuando. Exactamente en ese momento, ambos bandos estaban cansados del conflicto, pero aún así se sentían obligados a llevar a cabo esta batalla final. Fue un final dramático para la guerra de 1812. Fascinante. No sabía nada de esta parte de la historia. Es increíble cómo la comunicación era mucho más lenta en aquel entonces. Sí, la falta de comunicación instantánea provocó algunas situaciones extrañas. Pero la batalla de Nueva Orleans se ha convertido en una de las victorias estadounidenses más desiguales de la historia. Lección 18. Las grandes campañas de recolección de ganado. Hola Anna, ¿sabías que para 1890, las grandes campañas de recolección de ganado de Texas a Kansas habían llegado prácticamente a su fin? No, no me había dado cuenta de eso. ¿Qué fue lo que provocó el fin de esas famosas campañas de recolección de ganado? Bueno, a medida que la red ferroviaria se expandió hacia el oeste, se hizo mucho más fácil y eficiente transportar ganado por tren en lugar de hacerlo en largos y arduos viajes de ganado. Ya veo, tiene sentido. Los ferrocarriles deben haber transformado realmente la industria ganadera. Exactamente los días en que los vaqueros pastoreaban miles de reses de cuernos largos por las grandes llanuras, estaban llegando a su fin cuando las líneas ferroviarias llegaban más al oeste. Vaya, debe haber sido el final de una era. Esas campañas de recolección de ganado parecían la quinta esencia del oeste americano. Lo estaban. Pero los ferrocarriles trajeron progreso y modernización, incluso si eso significó la desaparición de esas icónicas campañas de transporte de ganado. Es sorprendente cómo la tecnología puede alterar las formas de vida tradicionales de esa manera. Me imagino que muchos vaqueros se quedaron sin trabajo. Tienes razón. Muchos vaqueros tuvieron que buscar un nuevo trabajo a medida que las campañas de recolección de ganado se desvanecieron. Pero los ferrocarriles también abrieron nuevas oportunidades económicas. Lección 19. Los Juegos Olímpicos y la política.
Hola Anna. ¿Sabías que el Comité Olímpico Internacional trata de mantener los Juegos Olímpicos lo más apolíticos posible? Oh, ¿en serio? No me había dado cuenta de eso. ¿Por qué es eso? Bueno, el COI cree que los Juegos Olímpicos deben ser una celebración de los logros deportivos y atléticos, no un escenario para declaraciones o agendas políticas. Eso tiene sentido. Se supone que los Juegos Olímpicos unirán al mundo a través de una competencia amistosa. Exactamente, el objetivo del COI es mantener el espíritu olímpico de deportividad y camaradería, sin permitir que las cuestiones políticas eclipsen los eventos deportivos. Es una posición interesante. Pero me imagino que no siempre es fácil mantener la política fuera de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Tienes razón, es un desafío constante. Ha habido muchos casos de países y atletas que han utilizado los Juegos Olímpicos para hacer declaraciones políticas. Puedo ver cómo eso sería frustrante para el COI. Deben recorrer una línea muy fina entre permitir la libertad de expresión y centrarse en los deportes. Definitivamente. Sin embargo, el COI se mantiene firme en su creencia de que los Juegos Olímpicos deben ser un evento políticamente neutral, centrado en celebrar el potencial atlético de la humanidad. Lección 20. Aventura de paracaidismo. Hola Anna, ¿has hecho paracaidismo antes? No, no lo he hecho. Pero siempre he querido probarlo. ¿Cómo es? Es una experiencia increíble. La emoción de caer en caída libre y ver el mundo desde tan alto no se parece a nada. Vaya, eso suena increíble. Me imagino que la descarga de adrenalina debe ser increíble. De verdad que lo es. Los primeros segundos de caída libre son pura euforia. Sientes que estás volando. Apuesto a que sí. Y luego el paracaídas se despliega y tú flotas suavemente de vuelta a tierra, ¿verdad? Exactamente, el descenso en paracaídas es muy tranquilo y sereno después de la descarga inicial de adrenalina. Parece la combinación perfecta de emoción y tranquilidad. Me encantaría intentarlo algún día. Definitivamente deberías hacerlo. El paracaidismo es realmente una experiencia de lista de deseos. Las vistas son impresionantes. Lección 21. El primer vuelo del imperio. Hola Anna, ¿sabías que el primer vuelo en avión a motor del Imperio Británico tuvo lugar en 1909? No, no lo sabía. ¿Dónde ocurrió este vuelo histórico? Ocurrió en Baddeck, Nueva Escocia, en la estación experimental Alexander Graham Bell. Vaya, eso es fascinante. No sabía que Canadá desempeñó un papel tan temprano en la historia de la aviación. Exactamente, el vuelo solo duró alrededor de media milla, pero supuso un hito importante para la aviación. ¿Medio kilómetro? No parece muy lejos. Pero supongo que fue el principio de algo revolucionario. Absolutamente. Era la primera vez que un avión diseñado y construido en el Imperio Británico lograba un vuelo controlado y propulsado. Debe haber sido un espectáculo increíble de presenciar en aquel entonces. ¿Qué clase de avión era?
Era un diseño de Bell y su equipo, llamado Silver Dart. Un biplano pequeño y liviano que logró ese histórico vuelo de media milla. Lección 22. Wi-Fi y desayuno gratis. Hola Anna, ¿sabías que la mayoría de los hoteles hoy en día ofrecen Wi-Fi y desayuno gratis? Oh, ¿de verdad? Eso es tan práctico. Me encanta cuando los hoteles incluyen esas comodidades. Yo también hace que viajar sea mucho más fácil. No tiene que preocuparse por encontrar un lugar para comer o pagar un costoso servicio de Internet. Absolutamente. Y el desayuno gratis es una excelente manera de empezar el día. Puedes repostar antes de explorar la ciudad. Exactamente, y con la conexión Wi-Fi gratuita, puedes mantenerte conectado y compartir todas tus aventuras en las redes sociales. Definitivamente. Son las pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia cuando estás fuera de casa. Definitivamente. Los hoteles que ofrecen esos extras realmente se destacan en estos días. Absolutamente. Se ha convertido en una expectativa para muchos viajeros. Seguro que sí. Es una buena ventaja que hace que la experiencia general sea mucho mejor. Lección 23. Compras nocturnas. Hola Anna, ¿sabías que algunas tiendas de la ciudad abren hasta tarde? Oh, ¿de verdad? Es bueno saberlo. ¿A qué hora cierran la mayoría? La mayoría cierran alrededor de las 10 de la noche, pero hay algunos que permanecen abiertos incluso más tarde. Vaya, eso es práctico. Es bueno tener algunas opciones para comprar tarde por la noche. Definitivamente. Es ideal para las personas que trabajan muchas horas o quieren navegar un poco después de cenar. Absolutamente. Y es perfecto para recoger cualquier artículo de última hora antes de regresar al hotel. Exactamente, no tienes que apresurarte para llegar a las tiendas antes de que cierren. Es un buen argumento. Le da más flexibilidad con su horario. Definitivamente. Y es bueno tener la opción de mirar escaparates por la noche. Lección 24. Exitosa exposición. Hola Anna, he oído que tu reciente exposición de arte ha sido un gran éxito. Oh, sí. Salió incluso mejor de lo que esperaba. Recibimos muchos comentarios positivos. Es una noticia fantástica. ¿Tienes planes de hacer otra exposición en el futuro? Definitivamente lo estamos considerando. La respuesta fue tan alentadora que ya estamos empezando a planificar la próxima. Es genial escuchar eso. Debe ser muy gratificante ver que tu arduo trabajo da sus frutos de esa manera. Absolutamente lo es. Estoy muy agradecido por el apoyo que hemos recibido de la comunidad. Me lo puedo imaginar. Siempre es gratificante que la gente aprecie el arte que creas. Definitivamente. Es lo que me mantiene motivado para seguir superando mis límites creativos. Apuesto a que sí. Bueno, me alegro mucho por ti. Debe ser un momento muy emocionante. Lección 25. Instrumentos musicales.
Hola Anna, he oído que hay algunos instrumentos musicales interesantes en la nueva exposición de arte. Oh, ¿de verdad? No lo sabía. ¿Qué tipo de instrumentos tenían en exhibición? Bueno, he oído que tenían cosas como un piano, un órgano e incluso un bombo. Vaya, ¿un bidón? Es un instrumento muy inusual. Me encantaría ver eso. Lo sé, ¿verdad? Y el piano y el órgano son clásicos, pero aún así es fascinante verlos de cerca. Definitivamente. Debe ser genial poder interactuar con esos instrumentos. Absolutamente. Apuesto a que tienen pequeños carteles que explican cómo funciona cada uno. Eso sería muy informativo. Me encanta aprender sobre la mecánica de los instrumentos musicales. Yo también realmente te da una nueva apreciación por el arte que implica tocarlos. Lección 26. Límites de tamaño de equipaje. Hola Anna, ¿has visto las directrices actualizadas sobre el tamaño del equipaje para las compañías aéreas? No, no lo hice. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Quiero asegurarme de empacar correctamente para mi próximo viaje. Bueno, las dimensiones no pueden ser mayores de 22 por 14 por 9 pulgadas. Oh, es bueno saberlo. Es un límite de tamaño bastante específico. Tendré que revisar mis maletas. Sí, están intentando estandarizarlo en todas las aerolíneas. Hace que sea más fácil para todos. Definitivamente. Es frustrante cuando las reglas varían de una aerolínea a otra. Totalmente. De esta forma, sabrá qué esperar sin importar con qué aerolínea vuele. Exactamente, elimina las conjeturas a la hora de empacar, lo cual es muy útil. Absolutamente. Y garantiza que las maletas de todos quepan en los compartimentos superiores. Lección 27. Mantenerse bajo control. Hola Anna, apenas me oigo pensar con este nivel de ruido. Tenemos que mantener la calma, ¿no crees? Tienes razón, John. No queremos molestar a los demás pasajeros. Hablemos más bajo. Absolutamente. Debemos ser considerados con todos los que nos rodean. Acordado. No quiero provocar una escena ni que me miren mal. Yo tampoco. Aún podemos tener una conversación interesante, solo que a un volumen más razonable. Exactamente, no hay necesidad de gritar para transmitir nuestro punto de vista. Definitivamente. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a esto. Yo también, se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Tienes razón en eso. Vamos a continuar nuestra conversación, pero mantenerla tranquila y discreta. Lección 28. El dilema corporativo. Hola Anna, ¿sabías que las empresas no suelen estar motivadas para examinar de cerca el impacto de sus acciones? ¿De verdad? Es interesante. ¿Por qué crees que es así? Bueno, las empresas se centran principalmente en maximizar las ganancias y el valor para los accionistas.
Es posible que no siempre consideren las consecuencias sociales o ambientales más amplias de sus decisiones. Ya veo entonces, ¿la búsqueda de beneficios a veces puede eclipsar otras consideraciones importantes? Exactamente, las empresas suelen preocuparse más por el resultado final que por ser social o ambientalmente responsables. Eso es un poco preocupante. ¿Cree que hay alguna manera de alentar a las empresas a ser más conscientes de su impacto? Hay algunas iniciativas, como los programas de responsabilidad social corporativa, que tienen como objetivo hacerlo. Pero, en última instancia, requiere un cambio cultural en la forma en que vemos el papel de las empresas en la sociedad. Tienes un buen argumento. Es un problema complejo sin soluciones fáciles. Definitivamente. Pero creo que sí podemos encontrar maneras de alinear mejor los incentivos corporativos con el bien público en general. Podemos avanzar. Lección 29. Equilibrio de poder en el Golfo. Buenos días, Anna. ¿Has visto las noticias sobre los cambios en la dinámica del poder en la región del Golfo? Sí, ha sido un tema candente últimamente. El equilibrio de poder parece estar pesando mucho sobre el panorama geopolítico de ese país. Absolutamente. Con el aumento de las tensiones, es crucial que todas las partes involucradas encuentren una solución diplomática a estos asuntos tan importantes. Estoy de acuerdo. Recurrir a la acción militar solo desestabilizaría aún más la región. Se necesita un enfoque delicado para abordar estas cuestiones complejas. Definitivamente. Los líderes deben considerar cuidadosamente las ramificaciones de sus decisiones. Un movimiento en falso podría hacer que la situación se descontrole. Es un buen argumento. Tienen que evitar la escalada de las tensiones y encontrar una manera de reducir la situación mediante una negociación reflexiva. Exactamente, es un juego de mucho en juego, pero está en juego el bienestar de toda la región. Lograr el equilibrio adecuado será crucial. No podría estar más de acuerdo. Este es un momento crítico que moldeará el futuro del Golfo en los próximos años. Absolutamente. Solo podemos esperar que los actores clave tengan la previsión y la sabiduría necesarias para tomar las decisiones correctas por el bien común. Lección 30. La diversidad de Australia. Hola Anna, ¿sabías que Australia consiste en algo más que el continente? ¿De verdad? Siempre pensé que era solo el gran continente insular. ¿Qué más hay? Bueno, Australia está formada por el continente, además de varias islas y territorios circundantes de otras partes del mundo. Fascinante. No sabía que el país tuviera tanta diversidad geográfica más allá de la masa continental principal. Exactamente, es una mezcla bastante ecléctica, con islas como Tasmania, la isla de Navidad y las Islas Cocos, Killing. Vaya, no tenía ni idea. Eso realmente contribuye a la singularidad de Australia en su conjunto. Absolutamente. Es un testimonio de la rica historia del país y de las influencias culturales de todo el mundo. Me dan ganas de explorar más de Australia más allá del continente. Está claro que hay mucho más por descubrir. Definitivamente.
Es un país diverso y fascinante con muchas joyas ocultas que esperan ser exploradas. Lección 31. Una buena noche de sueño. Buenos días. ¿Dormiste bien anoche? Buenos días, John. Sí, dormí de maravilla. ¿Qué hay de ti? He dormido como un tronco. Fue una de las mejores noches de sueño que he tenido en mucho tiempo. Es maravilloso escuchar eso. Una buena noche de sueño hace una gran diferencia en cómo te sientes durante el día. Absolutamente. Me desperté sintiéndome refrescada y llena de energía, lista para empezar el día. Lo mismo aquí. No hay nada como esa sensación de descanso después de una noche de descanso. Estoy de acuerdo. Es increíble lo mucho que un buen sueño puede mejorar tu estado de ánimo y tu productividad. Definitivamente. Me doy cuenta de que cuando estoy bien descansado, estoy mucho más concentrado y soy capaz de abordar las tareas de manera más eficiente. Exactamente. Una buena rutina de sueño es muy importante para el bienestar físico y mental. Lección 32. Una mirada atemporal. Hola Anna, he estado pensando en redecorar mi sala de estar. ¿Qué crees que le daría un aspecto limpio y atemporal? Esa es una gran pregunta. Sugeriría optar por una paleta minimalista y neutra con materiales naturales para crear una estética atemporal. Oh, eso suena intrigante. ¿Puedes darme más detalles sobre lo que tienes en mente? Absolutamente. Estoy pensando en algo como paredes blancas nítidas, combinadas con cálidos detalles en madera y quizás algunos muebles elegantes y modernos. Eso podría funcionar muy bien. Daría al espacio una sensación agradable, espaciosa y sofisticada. Exactamente, y los materiales naturales añadirían ese elemento de atemporalidad, sin que pareciera anticuado. Me gusta mucho esa idea. ¿Qué tipo de accesorios recomendarías para complementar ese look? Te sugiero que lo mantengas simple con algunos elementos de texturas sutiles, como una bonita manta de lana o lino, y quizás algunas plantas en macetas para darle un toque natural. Eso suena perfecto. Daría a la habitación una sensación limpia y ordenada, pero aún así la haría sentir cálida y acogedora. Lección 33. Flores florecientes y diversión veraniega. Hola Anna, ¿has notado cómo las flores florecen maravillosamente esta temporada? Sí, me encanta ver todos los colores vibrantes. El verano es el momento perfecto para disfrutar de la naturaleza. Estoy de acuerdo. Y el clima cálido significa que también podemos ir a nadar. ¿Tienes planes divertidos para el verano? Tengo ganas de ir a la playa. La brisa del océano y el agua fría suenan muy refrescantes. Eso suena maravilloso. Creo que podría planear una excursión a las montañas. Las vistas son impresionantes en esta época del año. Oh, una caminata suena genial. Tendrás que compartir algunas fotos cuando vayas. Definitivamente. Estoy seguro de que las flores silvestres saldrán con toda su fuerza. Me muero por verlos. El verano es mi estación favorita, hay mucho para disfrutar.
Absolutamente. Los días más largos y los cielos soleados siempre me levantan el ánimo. Lección 34. Deliciosa cocina vietnamita. Hola Anna, he oído que hace poco fuiste a Vietnam. ¿Qué tal la comida? La comida en Vietnam era absolutamente deliciosa. Me da hambre solo de pensarlo. Oh, ¿en serio? ¿Cuáles eran algunos de tus platos favoritos? El pho estaba fuera de este mundo, el caldo estaba tan sabroso. Y los sándwiches banh mi, mmm. Banh mi, ¿no? He oído que son increíbles. ¿Qué los hizo tan buenos? El equilibrio perfecto de ingredientes salados, picantes y crujientes. Podría comer uno todos los días. Ahora se me antoja comida vietnamita. Quizá tenga que planificar un viaje allí pronto. Definitivamente deberías. La cultura y la cocina son tan vibrantes como emocionantes. No puedo esperar, gracias por la deliciosa recomendación. Lección 35. Diversión en una fiesta de disfraces. Hola Anna, ¿te enteraste de la fiesta de disfraces de este fin de semana? Sí, estoy muy emocionada. ¿Sabes de qué te vas a disfrazar? Estoy pensando en ir como mago. Una túnica larga y un sombrero puntiagudo serían perfectos. Oh, suena como un disfraz genial. Estoy pensando en convertirme en bruja. Una bruja, ¿no? Ya te imagino con un vestido negro y un sombrero puntiagudo. Exactamente. Quiero comprometerme de verdad con el look. ¿Y tú, tienes algún accesorio planeado? Definitivamente voy a llevar una varita mágica. Quizá hasta dejarme crecer una barba falsa. Ja, 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 el look completo de mago. Me encanta. Va a ser muy divertido. Definitivamente. Me muero por ver todos los disfraces creativos.